Hola, bienvenidos y bienvenidas a Conversando en el Acto. El día de hoy comenzamos nuestra segunda temporada, concluyendo el programa de ciudades que habíamos comenzado en el final de la primera. Hoy vamos a desarrollar los principales hitos urbanísticos del siglo XIX, finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Quiero comenzar contándoles que una de las principales preocupaciones de las ciudades en la segunda mitad del siglo XIX fue el cómo se expandía. Nuestros núcleos urbanos, ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla, empezaron a crecer de manera desmedida. Así que algunos políticos, especialmente en los diferentes consejos municipales de las ciudades, en el caso de Bogotá, se reunieron para determinar que ese crecimiento debía darse de manera ordenada. Y ese orden implicaba que ahora las ciudades solamente podían crecer donde precisamente los consejos municipales señalaran a través de un estudio técnico que realizaba una comisión en el seno del consejo. Y a partir de ese momento, también las ciudades crecerían solamente a través de la estructuración de un plan, que no puede compararse a un proceso de planificación, sino más bien a un instrumento como el que hacen los ingenieros o los arquitectos. El segundo hito relevante en el crecimiento de nuestras ciudades va a ser que luego de esa expansión será relevante establecer el cómo prestamos servicios públicos. Dos casos particulares quiero nombrar. El primero de ellos, el alumbrado público y la electricidad. A finales del siglo XIX, muchas ciudades colombianas querían tecnificarse, al igual que lo habían hecho algunas ciudades europeas. La noche era un reto para los diferentes núcleos urbanos. Así que en ciudades como Bogotá se instalaron en un primer momento lámparas hechas con un mineral o con una planta que se llamaba hulla. Esto no funcionó. Va a ser a partir de principios del siglo XX, segunda década del siglo XX, cuando la ciudad de Barranquilla va a permitir la introducción de la electricidad. Eso se va a hacer a través de plantas termoeléctricas y pronto se va a extender a ciudades como Cartagena, posteriormente a Medellín y finalmente a ciudades como Cali y Bogotá en el año 1902. Lo cierto es que cuando ya dominamos la electricidad en las calles, pronto empezaremos también a querer que dicha electricidad llegue a los hogares, a efectos de que también la luz pueda aprovecharse en el entorno de las familias. El otro hito particular va a ser el transporte público. También, ciudades como Bogotá se van a empezar a plantear que entre más grande sea la distancia, es importante acortar el tiempo que los ciudadanos utilizan para llegar de su trabajo a sus residencias. En un primer momento se utilizarán vehículos de tracción animal, pero tal como les conté, con la entrada de la electricidad, pronto se plantearán sistemas de transporte público masivos como el tranvía eléctrico. Bogotá y Medellín serán las principales ciudades que utilizarán este medio de transporte. Otras ciudades como Barranquilla optarán por el contrario, por utilizar los mismos rieles y los mismos trenes que utilizaban para el transporte de carga. Quiero contarles que desafortunadamente esta es una lección no aprendida en la historia, porque con el Bogotazo en la segunda mitad del siglo XX, desafortunadamente parte de la estructura cambió y, en el caso colombiano, optamos por un modelo privado de liberalización de rutas. Solo en la actualidad, en ciudades como Medellín, tenemos un sistema de transporte público integrado y en ciudades como Bogotá estamos empezando la primera línea del metro luego de un debate de más de 50 años. Esta convocatoria traerá a muchos urbanistas europeos a suelos latinoamericanos. Pero en el caso colombiano quiero resaltar el caso de Lester y SER, porque ellos plantearán planes para ciudades como Tumaco, Medellín, Cali, Barranquilla y Bogotá. Ellos asistieron a la famosa Conferencia de Atenas, donde en un documento se estableció que las ciudades eran lugares para ser felices, no solamente para dormir y trabajar. Verbos como el habitar, el recrearse, el dormir, el circular, hacen parte de esta reflexión que en las ciudades europeas se hicieron sobre los núcleos urbanos. Así que las propuestas del Lester verán en suelo latinoamericano reflejadas estas propuestas de la Carta de Atenas. Es por ello que en la actualidad, en nuestros planes de ordenamiento territorial, hablamos de usos del suelo o áreas de actividad. Áreas residenciales, comerciales, industriales, espacio público, zonas verdes, zonas de dotación, son un ejemplo de lo que les estoy diciendo. De hecho, estos dos urbanistas plantearon la necesidad de que las ciudades, por su dimensión, tenían que dividirse, de tal manera que
iban a plantear unas microplanificaciones por terrenos que agruparan aproximadamente a 5.000 o 6.000 habitantes, para que todos los usos, vivir, dormir, trabajar, circular, se dieran en espacios muy pequeños. Las ciudades de los 15 minutos o de la media hora no es un invento del siglo XXI, sino que hay que apelar a la historia colombiana. En la década del 30 del siglo XX, aun cuando todavía no hablábamos realmente de urbanismo, lo cierto es que faltaban muchas infraestructuras en las ciudades, temas relacionados con plazas de mercado, centros de abastecimiento, también mataderos, incluso sistemas de acueducto y alcantarillado. Es por eso que empieza a plantearse que el desafío de las ciudades latinoamericanas requieren conocimiento foráneo. En la década del 30, ciudades como Bogotá harán invitaciones a que urbanistas extranjeros, específicamente europeos, vengan a prestar sus servicios a nuestras ciudades para diseñar por primera vez un ejercicio o hacer por primera vez un ejercicio de planificación. Y es por eso que se pide que dicho urbanista sea europeo, pero no con una experiencia cualquiera, sino que tenga experiencia en la planificación de ciudades latinoamericanas con una población superior a los 200.000 habitantes. Esto ya les da a ustedes una idea del potencial de crecimiento que tenían las urbes latinoamericanas. Por eso, ciudades como Bogotá, Lima, Sao Paulo se consideran metrópolis o megaciudades. En este ejercicio de urbanistas europeos que vinieron a Latinoamérica, hay uno que hay que escribir con letras en mayúsculas y no es otro distinto a Le Corbusier, quien realizaría varios planes pilotos, lo más parecido que tenemos en la actualidad a nuestros planes de ordenamiento territorial o planes urbanísticos. Él plantearía varios desafíos que son lecciones no aprendidas en la historia colombiana dada la informalidad. De hecho, Le Corbusier plantearía también la necesidad, uno, de parques lineales alrededor de nuestros recursos hídricos. Desafortunadamente no lo escuchamos y muchas ciudades, como por ejemplo Montería, la misma Bogotá y Barranquilla, crecieron de espalda al río. Señaló la importancia de nuestros sistemas montañosos, no solamente como un elemento paisajístico, sino como un elemento ambiental regulador del aire. También tenemos que decir que es una lección no aprendida porque gran parte, por ejemplo, de los cerros orientales, que abarcan gran parte de los municipios cercanos a Bogotá, fueron utilizados de manera irregular. Y Le Corbusier también plantearía, entre otras cosas, la peatonalización de los centros históricos para conservar valores históricos y finalmente también establecería la importancia de agrupar la institucionalidad. Toda la institucionalidad que nosotros conocemos en la Plaza de Bolívar se debe en gran medida al trazo de este arquitecto urbanista llamado Le Corbusier. Podríamos continuar marcando hitos, específicamente de legislación colombiana, pero creo que gran parte de lo que hemos relatado da un ejemplo de cómo la formalidad iba en contravía de la informalidad, pues aunque estos urbanistas europeos hicieron esfuerzos por ordenar nuestras ciudades, lo cierto es que el caos, los asentamientos humanos informales, la violencia colombiana, el desplazamiento del campo a la ciudad generó desorden y poca disciplina urbanística. Y esto se ve reflejado en nuestras ciudades actuales. En la actualidad, la Ley 388 de 1997 intenta ordenar este caos a través de las diferentes divisiones del suelo. Suelo rural, suelo urbano, suelo de expansión urbana, con canales de comunicación en donde la ciudad debe crecer de manera armónica y funcional. Pero sigo insistiendo, nuestro mayor desafío no es la formalidad, sino es la informalidad. Y con esta reflexión finalizamos nuestro video en Conversando en el Ágora. En la edición y producción, Mateo Burgos, quien les habla, Jorge Iván Rincón. Suscríbanse, hagan likes, conformemos comunidad. Esto es Conversando en el Ágora.